Hola, muy buenos días, mis queridos niños, jóvenes que me escuchan en esta mañana o en este día, no sé. Les saluda nuevamente tía Janet desde nuestro bello país, El Salvador. Y nuevamente, pues, para compartirles la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la oración. En la Biblia encontramos a muchos hombres y mujeres que nos dan unas grandes enseñanzas de el poder que tiene la oración. Y en esta ocasión voy a hablarles acerca de Jonás. Todos de alguna manera en algún momento han conocido o han escuchado más bien quién era Jonás. Todos lo conocen por el hombre que se lo tragó un gran pez, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a hablar acerca de la oración de Jonás y de por qué Jonás hizo esa oración. Cabe mencionar acá que este pasaje se encuentra justamente en el libro de Jonás, capítulo 2, y dice así. Quiero que si tú tienes Biblia, si tú tienes una Biblia en tu casa, tú puedas tomarla en esta mañana y poder acompañarme para que juntos podamos leer la palabra de Dios y de ese modo poder entender lo que estamos hablando. Dice así el Señor en su palabra. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Pon mucha atención. Dice que oró desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y dice, me rodeó la corriente y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Mira qué preciosa oración y lo que podemos aprender de ella. Como tú sabes, te decía de que Jonás era un profeta. Un profeta era la persona que tenía que llevar las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación a los pueblos, a las personas. Y en esta ocasión a Jonás se le había encomendado esa misión de ir a una ciudad llamada Nínive para poder predicar el evangelio a fin de que esa ciudad no fuera consumida en llamas o no fuera castigada por Dios y de ese modo recibir la salvación. Pero a Jonás se le antojó no ir porque él no quería, él estaba molesto con Dios porque había hecho misericordia de esa ciudad. Y de ese modo, como estaba molesto, toma la decisión de embarcarse rumbo a otra ciudad en un gran barco, ¿verdad? Y de repente el Señor, cuando vio eso, hizo levantar grandes olas al punto de que el barco se iba a hundir. Y se iba a hundir porque el Señor andaba buscando a Jonás. ¿Pero por qué? Porque había desobedecido una misión que Dios le había dado a hacer. De ese modo es Él con nosotros. Muchas veces Él nos manda a hacer cosas y muchas veces nosotros desobedecemos a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y es ahí donde nos encontramos fuera de la voluntad de Dios.
fuera del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos aprendido en otras ocasiones a través de la palabra que hemos nacido en esta tierra con el único propósito de establecer el reino en esta tierra, el reino de los cielos, el hablarles de las buenas nuevas de salvación a otras personas. Para eso es que nosotros hemos sido comisionados. No estamos aquí en esa tierra por casualidad, pero Jonás sabía eso porque era el profeta, pero él se le dio la gana de no obedecer. Como muchas veces a nosotros como hijos se nos da la gana de no obedecer a nuestros padres. Así de la misma forma hizo Jonás y lamentablemente lo tuvo que pagar muy caro, ¿verdad? El hecho de desobedecer a él. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, amiguito, amiguita que me escuchas, si Dios te manda a ti a hacer algo, si Dios te dice que debes de congregarte, si Dios te dice que debes de buscarlo, servirle, amarlo, adorarle, alabarle con cántico y alabanza, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir en ti, sí o sí. Lo que acabamos de leer es la oración de Jonás. Dice que él lo invocó desde la panza del gran pez, ¿te puedes imaginar? Él lo invocó, dice que oró Jonás a Jehová Dios desde el vientre del gran pez. Imagínate, él no lo masticó el pez, porque si lo hubiera masticado, claro que lo hubiera matado, pero simplemente se lo tragó y lo llevó justo a la panza de él. Y allí en ese lugar donde él se encontraba con, qué sé yo, con tantas cosas que había en el estómago de ese gran pez, justo allí él se acordó de Dios y empezó a clamar a él. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él sabía que en cualquier situación nosotros podemos, oiga bien, nosotros podemos clamar al Señor y él nos va a escuchar. Pero si nosotros le clamamos arrepentidos de que lo que hicimos estuvo mal, si nosotros reconocemos que lo que hicimos está mal, es allí donde el Señor inclina su oído y cuando nosotros le invocamos, Él viene y nos auxilia, nos escucha, nos auxilia y nos ayuda a salir de esa prueba. Entonces, la oración es importante. La oración no solo nos ayuda para cuando estamos enfermos, la oración no solo nos ayuda para cuando no tenemos que comer o no tenemos un medio de vida, sino que la oración nos ayuda cuando nosotros estamos en momentos de angustia, sin importar que nosotros hayamos tenido que ver mucho para poder estar en esa situación. Jonás como profeta entendía eso. Jonás sabía que había fallado. Jonás, incluso antes de que lo tiraran al mar los marineros, él fue quien les dijo, tírenme al mar para que el mar se aquiete. Lo cual quiere decir que cuando somos hijos de Dios, conocemos verdaderamente el furor de Dios. Conocemos que Dios también se aira cuando nosotros como hijos no le obedecemos. Dios quiere que siempre nosotros le obedezcamos para evitarnos grandes problemas. Si Jonás hubiera obedecido, ¿tú crees, amiguito, que él hubiera entrado a ese gran pez? Claro que no. No hubiera pasado por ese proceso, pero como a él se le dio la gana de hacer su voluntad de él carnal, entonces tuvo que pasar el proceso que todos conocemos y es ser tragado por ese gran pez. Ahora bien, Jonás, oigan bien, Jonás reconoció que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Jonás reconoció eso. Jonás reconoció, en esta oración lo podemos ver, que sus fuerzas, su ánimo había desfallecido, pero es allí, en ese momento, cuando él recuerda de un Dios misericordioso y amoroso que está presto siempre para nuestra vida, que Él está siempre atento, sus oídos, para cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Él y le buscamos de todo corazón. Cabe mencionar acá que cuando nosotros somos personas desobedientes, pero si reconocemos que somos desobedientes y que le hemos fallado a Dios en esa área, Él viene, nos escucha y nos da nuevas fuerzas, como lo dice esta oración. Esta oración nos enseña de cómo el Señor le da la fortaleza a Jonás. Le dice Jonás que aunque sus fuerzas han desfallecido,
con todo y eso, él vería su misericordia y su amor. Y claro que sí lo vio. Jonás pudo salir adelante de esa situación, pero eso pasó solo cuando él reconoció y recordó las misericordias del Señor y reconoció su pecado, porque también el ser desobediente, amiguitos, es un pecado. A Dios no le agrada la desobediencia, a Dios le agrada tener hijos obedientes. ¿Sabes? Tu mamá, tu papá se molesta cuando tú no eres obediente y tú sabes que muchas veces has sido castigado. Esa desobediencia ha sido castigada por tus padres. ¿Por qué? Porque a ningún padre le agrada que sus hijos sean desobedientes. También vemos que en la oración de Jonás, vemos que él dice que ofrece sacrificio en medio de la oración. ¿Sabes que él le ofrece sacrificio? En el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Es importante que cuando nosotros vayamos a la oración, no importa la situación por la que estamos orando, nosotros tenemos que ir delante de Él con cántico, con alabanza, con adoración. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración le pertenecen a Él. Y cuando nosotros le adoramos y le alabamos aún en medio de la dificultad, el Señor se agrada con eso, porque de alguna manera le estamos haciendo ver al Señor que a pesar que aquello que estamos pasando nos duele, o aquello que estamos pasando no nos gusta, pero con todo y eso le rendimos un homenaje a Él. Y eso es digno del Señor. ¿Por qué? Porque de Él es la alabanza y que a Él se le debe de adorar en todo momento, en todo tiempo. Y no importa si Él nos da, no importa si Él no nos da, nuestra alabanza siempre debe de estar para Él. Y Jonás en el versículo 9 le dice que le va a ofrecer, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Él estaba haciendo como una promesa al Señor. Él estaba, yo no sé si en el fondo de la mar, en esos 3 días que él estuvo allí, él cantó al Señor, no lo sé. Probablemente sí. ¿Por qué? Porque él se había acordado de ese Dios que de alguna manera le iba a sacar adelante y lo había comisionado para un gran privilegio, y es llevar las buenas nuevas de salvación a una ciudad. Entonces vemos cómo Jonás reconoce eso y al mismo tiempo le ofrece sacrificio de alabanza en medio de la oración. Y ese es un ejemplo a seguir, porque todos nosotros muchas veces queremos el milagro, queremos lo que Dios nos da, pero muchas veces nosotros no queremos darle nada al Señor. Ya somos desobedientes por naturaleza, ya somos irreverentes por naturaleza delante de Dios. Pero el Señor siempre va a ver ese corazón de adorador, ese corazón en el cual nosotros podamos brindarle tributo a Él, porque Él se merece toda alabanza, toda adoración, sin importar lo que pasemos, sin importar lo que nos esté doliendo aquella situación. ¿Sabes? Muchas veces vas a pasar por situaciones muy difíciles y aunque eres joven, tú o niño o niña, vas a pasar por situaciones muy difíciles, pero en cada situación, por difícil que sea, si tú clamas al Señor, si tú le oras con todo tu corazón y reconoces tus pecados, el Señor dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Otra cosa que vemos en la oración de Jonás es que él afirmó que solo Dios es quien salva. O sea que fue una oración de arrepentimiento. ¿Sabes? Es importante que en la oración, bueno, obviamente que cuando oramos sabemos a quién le estamos orando. Cuando oramos sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador. Y en la oración de Jonás dice que la salvación es de Jehová. Él reconocía que solo Dios era quien lo podía salvar a él de esa situación. En ese caso, él estaba, acuérdate, en la panza de un gran pez, que en cualquier momento ese estómago lo podía digerir. Sin embargo, él sabía que el único que lo podía salvar de tal situación era Dios. Y la verdad es que es allí donde él invoca el nombre de Jehová
pero lo invoca de una manera su oración fue de arrepentimiento. Señor, estoy arrepentido por no haber ido a predicar a Nínive. Perdóname, Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta situación, yo con todo gusto voy a ir a hacer tu voluntad, porque Dios eso es lo que espera en cada uno de nosotros, no solo el arrepentimiento, sino también el obedecer lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Sabe? Dos cosas muy importantes acá. La oración es importantísima, pero más que la oración la oración debe ir acompañada de la obediencia y del arrepentimiento. Y la oración de Jonás, eso representa, amiguito, que nosotros cuando invoquemos el nombre de Jehová en nuestra angustia, sepamos una cosa, que vamos a estar decididos a obedecer, vamos a estar decididos a arrepentirnos de todo corazón, no del diente al labio, no solamente porque estoy pasando ese problema, ay Señor, hazme este favor y ya, no. Es un arrepentimiento genuino, lo que Dios también ve en cada uno de nosotros, porque muchas personas van al Señor, oran a su Dios, oran a Dios, pero lo hacen del diente al labio. Cuando lo haces del diente al labio no ocurre nada. ¿Por qué? Porque Dios espera de nosotros un corazón recto, un corazón limpio, un espíritu quebrantado. Dice que Él no lo despreciará jamás. Entonces, la oración de Jonás también nos enseña eso, nos enseña que debemos de, primeramente, reconocer nuestros pecados, nos enseña que debemos de caminar en obediencia y rectitud a Dios y nos enseña el hecho de adorar a Él en todo tiempo y en todo momento, sin importar cuánto nos duela esa situación. Es importante que siempre nosotros como hijos de Dios reconozcamos que Dios es el Dios, el único que salva y el único que nos ayuda a salir de todas las situaciones difíciles.